quien nos hablará sobre la formalización de la propiedad territorial y proceso de pertenencia. Grado de la Corte Suprema de Justicia, doctor en Derecho de la Universidad Nacional, con especialización en Ciencias Penales, Laborales y Seguridad Social. Magíster en Derecho y Economía de la Universidad Nacional de Colombia, miembro de la Comisión Redactora del Código General del Proceso y tratadista. Un saludo muy especial del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a su presidente, su directiva, doctor Jairo. Y en esta etapa de saludos, profesor Jairo Parra, hay un gran abogado por aquí en esta región, que es el doctor Julio Alberto Sánchez Vega, extraño entre el público, un brillante jurista que se nos perdió por aquí en estas tierras y se quedó. Una presentación sobre propiedad podría estar vinculada o tiene que estar vinculada necesariamente al conflicto. El conflicto en Colombia es probablemente heredero de las precariedades de la afirmación profesional, perdón, de la afirmación de la propiedad territorial. En Colombia hay un déficit absoluto en materia de titulación de tierras, de seguridad de aquellas que están tituladas, y transitamos hoy, somos testigos de esta generación de jóvenes estudiantes, testigos de un debate que lleva más de, probablemente desde la época de la conquista y de la colonia, que el problema es la propiedad territorial. Y tiene que ver con las formas procesales que acompañan la aspiración en la Carta Política de realizar el acceso de los colombianos a la propiedad. Lo que voy a intentar explicar es una especie de metodología para afrontar el entendimiento de las formas procesales y sustanciales para acceder al dominio de la propiedad territorial y las vicisitudes actuales y las vicisitudes futuras, y lo que se avecina en esa tarea social importante de que quien es dueño de un predio tenga la seguridad de que es dueño, porque eso le permite anclaje social, identidad como grupo o pertenencia a un grupo, y una especie de defensa social también, la medida en que esa identidad comunitaria de los propietarios en las regiones, en el territorio expuestos a todas formas de violencia, es una manera de afirmar, repito, la identidad de pequeñas localidades. Tres elementos para hablar del proceso de pertenencia. El primer elemento natural es el objeto. Estoy dirigiéndome básicamente a los estudiantes, a quienes esperamos en el Congreso de Derecho Procesal, desde luego, donde estará explicado con mayor profundidad lo que es los balbuceos de aquí, o los rasguños que hagamos en piedra. Primer elemento, el objeto. Entonces el estudiante debe preguntarse, el jurista y el autor de leyes, y el autor de códigos y el constructor de dogmáticas sobre el tema, ¿cuál es el objeto? Porque el objeto es problemático, no es solamente territorio. Probablemente hay abundante jurisprudencia sobre la identidad del objeto, el número de hectáreas, los linderos. Ese es un problema menor, es un problema técnico, un problema probatorio. Hay problemas más de fondos respecto del objeto, que entre otras cosas hunden sus raíces en la propia historia de la República, que es el tema, por ejemplo, de los baldíos. Si el objeto sobre el cual recae la declaración de pertenencia, mejor la aspiración, porque no habría declaración de pertenencia, la aspiración del sujeto a convertirse en propietario es un baldío, el sistema es totalmente distinto. Y estaría negada la posibilidad de un proceso de declaración de pertenencia. Entonces, mirar el objeto, las vicisitudes del objeto. ¿Es un baldío? No es un baldío. Y eso caracteriza de manera distinta todo el sistema, es bifronte, es una partición absoluta del sistema, si es baldío o no es baldío, con toda la discusión que entraña saber y la deuda que hay sobre el conocimiento que tiene y debe tener la nación sobre lo que son los baldíos. Primera complejización del objeto, baldíos o no baldíos, ¿qué quiere decir prescriptible o no prescriptible?
porque si es baldío no es prescriptible. Entonces vienen oscilaciones constitucionales, porque a lo largo de la República la prohibición de ganar los baldíos por usucapión ha estado entrando y saliendo de la Constitución. Es decir, unas veces ha estado en la Constitución, otras veces solo en la ley. Estoy apenas dando el primer elemento o factor de perturbación, aquel terreno, propiedad sobre el cual recae la aspiración del sujeto poseedor, es o no es baldío, que equivale a afirmar es o no es prescriptible. Pero no termina ahí. Este es un debate al cual apenas nos asomamos, porque probablemente habrá que hurgar en la historia de la República cómo fue que se heredó la deuda de la independencia, en la cual se emitieron bonos para pagar la guerra de independencia, bonos que se pagaron con terrenos baldíos. Miren hasta dónde se remite la historia de los baldíos, que algunos teorizantes reducen a la ley 200 de 1936, o 144, 135 del 61, no, mucho más complejo y mucho más antiguo. Pero no solamente ese es el problema, el de los baldíos, sino el de existencia de otro tipo de imprescriptibilidades que están también ahí en el conflicto. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las tierras de grupos ancestrales o de comunidades originarias, porque es posible que ese terreno, que es el mismo de esta línea, de esta frontera, de esta cerca o de este río para allá, estamos en presencia de tierras de grupos ancestrales o de comunidades originarias, y constitucionalmente ya hay una diferencia esencial, porque todos lo sabemos. Si llega a ser que el predio resulte ser de comunidades originarias, sobreviene la imprescriptibilidad, que es de orden constitucional, con la dificultad que tiene, o la resonancia y repercusión que tiene eso en temas de orden público y de paz. Estamos hablando de resguardos, comunidades indígenas, con toda la conflictividad que se deriva de la identificación del objeto del proceso, bien sea de declaración de pertenencia, que estaría frustrado desde ya si es que recae la pretensión, la aspiración del demandante sobre una tierra o un predio de comunidades originarias históricas o grupos ancestrales, con todo lo que entraña como fuente de violencia y perturbación social. No se queda ahí, estamos mirando metodológicamente solo el objeto. El objeto puede ser la Constitución, traído caprichosamente, anárquicamente. La Constitución tiene una visión, la Constitución tiene una visión ecologista. ¿Qué quiere decir eso? Pues podemos estar hablando de tierras necesarias para la garantía de las futuras generaciones. Entonces, en un proceso de pertenencia mal llevado, mal caracterizado, mal identificado, podemos estar afectando páramos, terrenos de bajamar, playas, bosques, donde están los derechos de las futuras generaciones, porque es el derecho al agua, con todo el debate que hay sobre el derecho a qué, al agua, comprometido en una mala identificación de lo que es un predio. Estamos, repito, para los estudiantes, oiga, miren el objeto del proceso de pertenencia, mírenlo así, solo el objeto, ¿es o no es prescriptible? Porque probablemente si estamos hablando de páramos, terrenos de bajamar, playas, la imprescriptibilidad es de orden constitucional, y habrá que mirar leyes particulares por medio de las cuales se afectaron esas propiedades para la preservación del medio ambiente o del ambiente, la preservación del agua fundamentalmente. Entonces, eso también es materia de conflictividad. ¿Por qué? Porque hay sociólogos que han descrito, politólogos que han descrito que el conflicto va subiendo, el conflicto en la propiedad territorial en Colombia se consolidó primero y más fuertemente, y nadie la discute hoy, en los terrenos que están al nivel del mar o un poco más arriba del nivel del mar. Estoy hablando del Valle del Cauca,
En el Valle del Cauca, la propiedad en el Valle del Cauca, que son grandes extensiones de tierra, está decantada. Nadie tiene dudas por el valor mismo que eso es objeto de explotación para la caña de azúcar. Nadie tiene dudas de la titularidad de la tierra. Pero todos los que fueron despojados hace 50 años de las pequeñas propiedades fueron subiendo a nivel del mar y se fueron ubicando a 300 metros, a 500, a 1500 metros, y ahí va el conflicto. Ahí va el conflicto. Ahí está el conflicto. Ahí está el reducto de la violencia. ¿Por qué? Porque se ha producido un fenómeno en virtud del cual, repito, la violencia por la tierra se desplazó. En las grandes superficies nadie hablaría de un conflicto territorial en la sabana de Bogotá, donde las tierras están clarísimamente legitimadas y tituladas, o en el Valle del Cauca. Entonces, mostrando el objeto, discutiendo sobre el objeto, no solamente para el proceso de pertenencia se involucran los territorios, sino también los bienes muebles. Por ejemplo, no puede pensarse en un proceso de pertenencia que recaiga sobre bienes culturales de la nación. Esa caracterización del objeto de si eso no es prescriptible nos ayudaría a comprender por qué existen distintos tipos de procedimientos, unos administrativos y otros jurisdiccionales, por ejemplo, cuando se trata de baldíos. El terreno de baldíos es una relación que establece, o la discusión y el debate sobre baldíos es una relación que establece el Estado con el futuro adjudicatario de baldíos. Una relación administrativa, no una relación de carácter jurisdiccional. Por el contrario, cuando el territorio o el terreno, la propiedad raíz, ha salido del dominio eminente de la nación y está engastada en el dominio privado, el debate entre los privados sí es lo que podemos llevar al proceso de declaración de pertenencia, como todos lo tienen suficientemente claro. Simplemente era, con la venida de ustedes, hacer una aproximación desde el objeto para mostrar un par de cosas. No es para agotar el debate de los baldíos, claro, porque eso supera las posibilidades de este certamen tan breve y tan importante para todos nosotros. El siguiente elemento de ese trípode, de esa trilogía, con la cual uno puede abordar el examen del proceso de pertenencia, no es menos complejo ni cambiante, y tiene repercusión e incidencia en las formas procesales. ¿De qué estoy hablando? Del sujeto poseedor, que tratándose de baldíos no es poseedor, sino ocupante de baldíos, porque la relación no es de posesión, pero ubicados en terrenos que ya han salido de propiedad de la propiedad del Estado, que están situados en la propiedad privada y que podrían ser objetos de posesión, encontramos varios debates y transformaciones interesantes que debemos comprender ahora desde el sujeto poseedor, no ocupante, porque son baldíos y lo dejamos a un lado. El sujeto ¿qué? Poseedor. Alguien puede decir, el sujeto poseedor es sencillo, aquel que tiene el corpus y el ánimo, la teoría de Yeri y de Savigny. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de las complejidades que se suscitan para saber quién tiene la legitimación para demandar el proceso de declaración de pertenencia. Es decir, cuando ya superó usted, abogado o estudiante o juez o magistrado, el tema de que el objeto sí es prescriptible, entonces pregúntese, o hágalo en el orden inverso, pero pregúntese quién puede poseer y quién es el que posee y quién está legitimado para demandar, porque puede ser que en el proceso, en la primera audiencia, se le desbarate la legitimación, o que la legitimación sea asunto que se gana y se pierde a lo largo del proceso, tema bastante complejo. Partimos de algo sencillo y claro, contundente, pues el poseedor. ¿Quién es el sujeto que demanda la pertenencia? Pues el poseedor, pero al lado del poseedor hay toda una serie de la periferia de sujetos que también podrían iniciar el proceso de pertenencia, cosa que ya está resuelta desde el Código del 70 por una legitimación extraordinaria que llamamos acción oblicua procesal. Eso no daría lugar a muchos problemas. ¿De qué se trata? Muy sencillo, que quien es poseedor, a ver si logramos despertarnos,
Quien es poseedor no es libre, esto es muy fuerte. ¿Por qué no es libre? Porque si tiene acreedores, su libertad está comprometida. Está hablando de la autonomía de la voluntad y la libertad negocial. Aquel poseedor que tiene acreedores no es libre de hacer lo que quiera, inclusive con su posesión o con su dominio. Y ese es un tema de alta complejidad, o por lo menos a mí se me presentan grandes vicisitudes para examinar al poseedor que es deudor. Ya sabemos, prendemos aquí el chip para decir, es un poseedor que es deudor. Eso comporta una primera pregunta solo por tomar anárquicamente una. ¿Ese poseedor será poseedor toda la vida? ¿O ese poseedor es dueño? ¿O cuando ese poseedor cambia su ropaje de poseedor a dueño? Y esa es una pregunta de derecho civil lo suficientemente densa. ¿Cuándo es que un poseedor se convierte en dueño? Porque de la respuesta que dé el ordenamiento y la doctrina a esta pregunta va a depender la legitimación y van a depender los derechos de sus acreedores. Retomando la reflexión del doctor Miguel, y entonces ese bien sobre el cual recae la posesión está o no está en la prenda general de los acreedores cuando entra, si es que entra, o cuando entró. Es una pregunta, porque el deudor que estaba acosando el doctor Miguel es un deudor que no tiene otro patrimonio sino que un derecho de posesión, una cosa ambigua, amorfa, que se llama posesión, que es la única garantía o patrimonio o prenda ¿de quién? De sus acreedores. Entonces, es pertinente la pregunta, oiga, usted mi deudor, ¿cuándo se volvió dueño? Si es que se vuelve dueño, para saber si persigo, ¿qué persigo? Si persigo el derecho de posesión, la posesión dicen es un derecho, los derechos derivados de la posesión sin título en el lenguaje del código, doctor Jairo, o persigo la propiedad. Y quiero que nos concentremos, ¿qué persigo? ¿La posesión o la propiedad? ¿Y cuándo dejo de perseguir la posesión para perseguir la propiedad? Esto tiene repercusiones de índole procesal importantes y complejas, sobre todo por la dificultad en convencer a los jueces de algunas cosas que voy a decir en el día de hoy, en lo que resta. Volvemos a la pregunta, ¿cuándo es que un poseedor se vuelve dueño? Porque de eso depende su legitimación. Y así expliquemos una sola cosa, espero que se la lleven puesta, particularmente los estudiantes. ¿Cuándo es que se vuelve dueño? Entonces uno repasa su código civil y dice cuándo es que un poseedor se vuelve dueño, y tiene varias posibilidades. Que un poseedor se vuelva dueño tiene efectos sobre los derechos de los acreedores, porque si se vuelve dueño es prenda. Antes también es prenda de un modo distinto. Es decir, hasta aquel bien que es solo poseedor, esa posesión forma parte de la prenda general de los acreedores. Pero el día en que se vuelve dueño, entonces ya no es la posesión, sino la propiedad misma la que se persigue. Y es lo que voy a tratar de explicar o reflexionar sobre algunas reglas para decantar cuándo es que un poseedor se convierte en dueño. Y para eso me valgo, porque el tiempo después no alcanza, de exprimir, exacerbar el tenor literal del nombre que tiene el proceso de declaración de pertenencia, para que ustedes se lo lleven puesto, así sea para criticarlo y decir que no es así. El proceso tiene un nombre muy bien puesto. ¿Y por qué muy bien puesto? Porque se llama proceso de declaración. Es un declarativo y es declaración de pertenencia. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, y les ruego que lo acepten, quiere decir que el juez no crea la situación o condición de propiedad. El juez no la crea. El juez declara que ya ocurrió. Cuando se dicta la sentencia, no es el momento, o el momento de la sentencia no es cuando el poseedor se vuelve dueño.
¿Por qué? Porque el juez solamente declara lo que ya ocurrió. Entonces se abre un interrogante. ¿Y cuándo fue que ocurrió? Si usted me dice, Villamil, que el día de la sentencia, o que por la magia, el conjuro, el milagro de la sentencia, el que ayer no era dueño, hoy se vuelve dueño, eso no es así. Porque sería tanto como que si el juez se demora más tiempo en dictar la sentencia, entonces yo me demoro más tiempo en ser dueño. No, porque el juez solamente declara lo que ya ocurrió. Pregunta, ¿y entonces cuándo ocurrió? Y tendríamos varios límites o hitos posibles. Descartamos la sentencia, además, porque las preguntas son la sentencia de primera instancia, la sentencia de segunda instancia, la sentencia de casación, y descartamos que sea la sentencia, porque, repito, no es un accidente del calendario o del trabajo judicial o del orden que se dictan las sentencias, que dicen que alguien se volvió dueño hoy y en otro juzgado el mismo demandante que demanda otra pertenencia se vuelve dueño mañana por un mero accidente del calendario. No, ese no puede ser el criterio. Entonces, ¿cuál es el criterio? El criterio, o al criterio se llega con un esfuerzo de extracción semántica de la palabra declaración. El juez declara lo que ya ocurrió y cuándo ocurrió. Y la primera aproximación a este tema es: ocurrió cuando el poseedor completó el término de prescripción. Ese día se volvió dueño. Ese día obtuvo el título. Dirán ustedes, ¿cómo así? Si el título en una nominación del Código Civil y del Procedimiento Civil o el Código General, el título es la sentencia. No es el título entendido en el sentido formal, sino el título entendido en el sentido que material. Porque el título del poseedor son los hechos. Él deriva su propiedad de los hechos. Y cuando el hecho se convierte en posesión, quieta, regular, tranquila, pacífica, sosegada, y por 10 años, el día que completa los 10 años, ese día se volvió dueño. Esto es muy importante para lo que viene en el intento de explicación de las transformaciones de la 1561, de la 1448 y de los proyectos que están haciendo curso en el Senado. ¿Cuándo se vuelve dueño? Entonces, cuando hablo de los proyectos del Senado, estoy hablando de los proyectos en desarrollo del posconflicto, que tienen que ver con este tema. Los del fast track y esas cosas, sí, ya hay proyectos, lo retiraron y van a presentar otra vez, pero está caracterizado este problema del proceso de pertenencia o del acceso a la propiedad. Estamos defendiendo entonces la tesis según la cual el poseedor se convirtió en propietario cuando completó el tiempo, y regálenme una concesión: con espejo retrovisor es propietario desde el primer día que entró en posesión. O sea, ahí sí hay una especie de artificio, una ficción, porque dice, eres propietario cuando complete los 10 años, vamos a trabajar con 791 del 2002, eres propietario cuando complete los 10 años, pero retroactivo al primer día. ¿Por qué? Pues sencillamente porque si es poseedor y arrancó con la posesión, con el 765 diciendo el poseedor se reputa, se presume dueño, mientras otro no demuestre serlo, entonces ¿qué significa? Que desde el primer día estaba asistido de la presunción, y en el día último del año 10, eso que era una presunción se volvió la verdad. Esto es muy importante, esto es muy claro solar, porque por ejemplo todas las hipotecas constituidas por el poseedor en ese tiempo tienen valor como si fuera dueño desde el primer día. Dirán ustedes, ¿y dónde es que a partir del 2514 del Código Civil está la regla? Y les diré, señores, no la busquen ahí, porque la regla que estoy sosteniendo, según la cual el poseedor se vuelve propietario cuando complete el tiempo y solamente le falta el aspecto formal de la declaración del juez, pero él ya es dueño, ya está en su patrimonio. Habría que comenzar a un juez que me permita embargar eso, pero no me permiten embargar eso, pero sí me permiten como acreedor, como acreedor iniciar el proceso de pertenencia y decirle, contra la voluntad del poseedor, llevarlo a un escenario judicial y contra su voluntad volverlo ¿qué? Dueño.
porque ya es dueño y ya no se puede resistir. Porque, aunque no haya una norma que lo diga, ese bien, cuando completó los 10 años de posesión, era parte de la prenda general de los acreedores, no era una expectativa, es la propiedad misma. Así que falte la sentencia, es la propiedad misma, como viene a ser confirmado ahora cuando examinemos la ley 1448 y el artículo segundo de la ley 1561. Es bueno. ¿Dónde está la regla? La regla es el artículo 1792 del Código Civil. ¿Por qué el 1792 del Código Civil? Porque esa norma responde a una pregunta muy sencilla. ¿Cuáles son los bienes sociales en una sociedad conyugal? Qué extraño. Una regla de familia para resolver el problema de ¿qué? De prescripción. En esa norma, 1792, está sentado el siguiente principio que no podemos explicar por la falta de tiempo. ¿Cuál es el principio o la afirmación? Referida a la sociedad conyugal para definir qué bienes son propios y qué bienes son sociales. ¿Qué dice la norma? Escuetamente. La norma dice: el que empieza a poseer es soltero. ¿Me sigue? El que empieza a poseer es soltero y gana o completa el tiempo estando casado, el bien es propio. ¿Comprendido? El que empieza, de tal manera que si se acaban de conocer o acaban de conocer una dama graciosa por ahí, muy hermosa, como todas las casanareñas, ¿no? Que tiene grandes virtudes físicas, espirituales y morales, pero además tiene una posesión de 500 hectáreas, no le propongan matrimonio creyendo que se van a volver dueños cuando completen los 10 años que se casan y que es bien social. No, el bien es de la casanareña, es de ella, es un bien propio, porque se mira cuándo empezó a poseer. Repito, si empieza a poseer siendo soltero y culmina la posesión siendo casado, es dueño desde el primer día. Si ven la ficción y la cita de Claro Solar, la referencia a Claro Solar, es dueño desde el primer día. Luego, el bien no es social, el bien es propio. Eso es 1792 del Código Civil, que ayuda a la comprensión del fenómeno de la usurpación y a la comprensión de por qué el Código General del Proceso y el procedimiento civil antes permitían que los acreedores del poseedor demandaran la declaración de pertenencia, casi que forzándole y diciéndole: no es que depende de usted ser dueño, usted ya es dueño, y yo voy a dar el juez y le digo que declare que usted es dueño. Procesalmente eso se expresa o tiene efectos. Por ejemplo, si ese poseedor en cuyo nombre demanda a un acreedor, si dije algo o está muy perezosa la tarde, aquel poseedor que lo lleva contra su voluntad y con su resistencia a un estrado judicial, se para en la audiencia y me dice: juez, confieso que no soy poseedor. ¿Le creemos? O nos dice desistimiento expreso o tácito. Pues no puede desistir porque usted no es libre, porque usted ya es dueño, porque completó el tiempo. Usted es dueño, usted no puede despojarse, porque usted no puede renunciar a sus derechos. Esto es artículo 15 del Código Civil. Se renuncian los derechos que no estén comprometidos, sino los derechos del renunciante. Y si yo desisto de las pretensiones como poseedor que me llevan forzado al juicio, y yo desisto, el juez me dice: no puedes desistir, porque solo se puede renunciar a los derechos que miran exclusivamente al interés individual de quien renuncia. Y aquí tú tienes en la periferia unos acreedores que te impiden renunciar, desistir o confesar que no eres ¿qué? Que no eres poseedor. Esa es la magia, o mejor, el efecto que tiene entender y comprender que cuando se complete el término de la prescripción, el poseedor se vuelve dueño desde el primer día. Desde el primer día. Artículo 1792 del Código Civil. Traigan a su inventario, queridos estudiantes, colegas abogados, al inventario de la prescripción para comprender cómo se vuelve dueño desde el primer día. No terminan ahí las vicisitudes
sobre la legitimación. ¿Quién tiene legitimación? El poseedor. La ley 1792 del 28 de diciembre del 2002 estableció una legitimación ampliada. Entonces, no solamente el acreedor, sino cualquiera otro que tenga interés puede demandar la declaración de pertenencia, no solamente el poseedor, cualquiera otro. Y entonces ese cualquiera otro es muy amplio, abre un espectro para que otras personas con interés puedan demandar la declaración de pertenencia. Como estamos preguntando el quién es el que puede demandar, por la observación acerca de la legitimación, pongamos muy rápidamente en el mismo panorama al comunero, porque es que el comunero es un poseedor muy particular, porque a ese comunero, por la ambigüedad que hay entre los actos del comunero, que pueden ser actos expresivos de comunero, vigilar, pagar impuestos, cosechar, pero eso es equívoco, porque eso podría ser interpretado como de comunero o como de poseedor. En ese caso la ley dice que la prescripción siempre será extraordinaria y el juez será muy exigente en la prueba, porque el comunero agazapado podría estar mandando el mensaje a los demás comuneros de que ejecuta actos de comunero cuando está deslizando las cosas del calendario para volverse ¿qué? Propietario por lo superior. Ese es el cuidado especial que hay que tener. ¿Con quién? Con el comunero. ¿Dónde está la dificultad legislativa actual y probablemente futura? Que yo les dije que, y me comprometo, y mantengo la afirmación, que el cónyuge que inicia la posesión, siendo soltero y la consuma estando casado, adquiere un bien propio que adquiere a título oneroso, no a título gratuito, porque la posesión que ejerce ese cónyuge no es a título gratuito, sino a título ¿qué? Oneroso, ¿vale? Si la sentencia que le dice te declaro dueño es a título ¿qué? Oneroso, no es gratuito. Luego el bien no entraría al patrimonio porque el bien es propio. ¿Qué ocurrió? ¿Qué vicisitudes hay? Que la ley 1561, saneamiento de la pequeña propiedad, en el artículo 2 trae la regla contraria, porque dice que la titulación del bien sobre el cual recae el saneamiento de la pequeña propiedad 1561, que el juez dictará sentencia en favor de los dos, del cónyuge, o de los dos cónyuges, o de los dos compañeros ¿qué? Permanentes. Y eso es totalmente distinto a lo que dice el Código Civil. Entonces, mi obligación es advertirles que ahí hay una diferencia, de tal manera que no es lo mismo iniciar un proceso de declaración de pertenencia que iniciar un proceso de saneamiento de la pequeña propiedad. No es lo mismo, porque, por ejemplo, en esta materia hay una enorme diferencia. El juez seguramente no sé qué figura utilizará, pero probablemente va a decir: ¿vienes a demandar? Interrogatorio: ¿tú tienes compañera permanente o compañero permanente? Sí, señor. Tráiganmelo aquí al litigio, intégrese el litis consorcio, porque la sentencia se la vamos a dar ¿a quién? A los dos. Y ese juez no pregunta con la 1561 cuándo se inició la posesión, si se inició antes de que se iniciara, valga la redundancia, en la comunidad de vida entre los compañeros permanentes. No va a preguntar eso, porque en una lectura de la ley mecánica va a mirar ¿tienes compañero permanente? La sentencia ¿para qué? Para los dos. Entonces, el régimen para la pequeña propiedad es distinto del régimen general, porque para la pequeña propiedad, en cuanto a la legitimación para demandar, la tienen, y para exigir y para recibir la titulación, la tienen los compañeros permanentes en pequeña propiedad. Pero en propiedad grande, es decir, el proceso de pertenencia común del código, la legitimación la tiene ¿quién? El que inició la posesión, aquel cónyuge que le inició soltero y que se va a volver dueño estando casado, pero el título es de él porque el bien es propio. Es un sistema distinto.
artículo segundo 1561. Repito, entonces tendríamos tres tipos de propiedades distintas. Pequeña propiedad 1561, hablemos de comunidad. Propiedad ordinaria o común, entonces Código General del Proceso, la regla del 1792 del Código Civil, cónyuge que inicia posesión soltero, adquiere para sí el bien propio. Y la ley 1448, artículo 81. ¿Cómo así? Ley de restitución de tierras. El sistema es muy parecido al del artículo segundo de la 1561, con grandes modificaciones e innovaciones. ¿Por qué razón? Porque en la ley 1448, restitución de tierras, artículo 81, se ha dicho lo siguiente. Se ha dicho que la sentencia saldrá en favor de ¿quién? De los dos. Y no se hace la pregunta del 1792. Dice, señor compañero, es que tú iniciaste la posición antes, no preguntan. Le dicen, la sentencia de pertenencia cobijará a los dos compañeros permanentes y se mira quién era el compañero permanente en el momento en que se produjo el desplazamiento. Miren la complejidad. No le preguntan quién era el compañero permanente el día de la sentencia, ni si tenía compañero permanente el día que comenzó la posesión, sino le dice el día que hubo el despojo, el desplazamiento, la desaparición, ese día se mira quién era su compañero permanente para ser cubierto con el beneficio de ¿qué? De la sentencia en favor de los dos. Pero eso no derogó el Código Civil, porque eso solamente se aplica ¿a quién? A aquellos predios que están caracterizados y que son objeto de ¿qué? De restitución de tierras, que son apenas dentro del mapa de la geografía nacional unas zonas claramente caracterizadas. Son tres sistemas totalmente distintos que nos llevan a pensar o a resolver la pregunta, ¿quién tiene la legitimación? Depende. Lo que nosotros trabajamos todos los días y aprendemos, pues el poseedor no es tan elemental, es mucho más complejo que eso. La legitimación en la pertenencia tiene esas vicisitudes. Inclusive, el artículo 81 de la ley 1448 remite al artículo 3 de la misma ley 1448 y dice, compañeros permanentes, y antes de las modernas evoluciones de la jurisprudencia dice, compañeros permanentes incluidos del mismo sexo. Artículo 3, compañeros del mismo sexo. Legalmente, no jurisprudencialmente, legalmente dice que la sentencia puede recaer en beneficio de dos compañeros permanentes del mismo sexo. Esto es importante además por una razón que no voy a desarrollar porque pues, no es del caso, sino porque interpela el tema de la legitimación, que es un tema complejo. Como ustedes saben, el tema de la legitimación puede surgir como un detonante para que el juez dicte sentencia anticipada cuando se pierde la legitimación o cuando no se pierda. Entonces, en medio de la primera audiencia o de una audiencia, puede suceder que haya este debate, señores jueces, donde ustedes tengan que determinar cuál de los sistemas, porque de eso dependerá quién está legitimado para presentar la demanda. O, por ejemplo, por favor, cuando la demanda la propone un acreedor. Entonces, la demanda de pertenencia propuesta por un acreedor en cualquiera de estos sistemas. ¿Podrá un acreedor demandar la pertenencia en cualquiera de estos sistemas? Y yo creería que sí, porque es un derecho de ¿qué? Derecho auxiliar del acreedor. Pero en medio de una audiencia pueden surgir problemas, voy a pintar solamente uno. ¿Cuál es el problema? Doctor Forero, en la sentencia anticipada le dicen, señor acreedor, ¿usted es el acreedor? Sí. ¿Y usted inició el proceso? Sí. ¿En nombre de qué? Del mi deudor. Y le pregunto, ¿su crédito es exigible? No, se vence el año 2018. ¿Tiene legitimación? Pregunta compleja. Si es acreedor, pero su crédito no es ¿qué? Exigible. Todo acreedor tiene ese derecho auxiliar de ¿qué? De promover el proceso de creación de pertenencia en nombre de su deudor. ¿Pero este la tiene? Si está sometido a plazo, sí la tiene. Pero la elaboración para decir que la tiene, que se la pueden aspetar a un juez en medio de una audiencia, dicte anticipada, tiene que responder, ¿la tiene o no la tiene? Sí la tiene.
Sí la tiene. Hay un fallo, hay dos fallos de la Corte, muy antiguos, no recientes, donde dice que sí la tiene y se basa en el derecho de testamentos para concluir que sí la tiene. Porque así como el adjudicatario de un legado puede proteger el legado aunque esté sometido a condición, a ver, un legatario que está sometido a condición suspensiva, ¿qué tiene? Nada, porque no se ha dado la condición suspensiva. ¿Me siguen o no? Un legatario que tiene un legado sometido a condición suspensiva, ¿qué tiene? Nada, porque la condición suspendida le impide recibir nada, no tiene nada. Pero si a ustedes les hicieron un legado y les entregaron la misma finca de 500 hectáreas y les dicen que cuando se ganen el premio Nobel se vuelven dueños de la finca, ¿tienen algo? No, sometida a condición suspensiva. Pregunto yo, ¿y si les invade la finca, ustedes pueden defenderla? Sí, pueden provocar medidas que conservativas. No son dueños, pero pueden provocar medidas que conservativas. Pregunta, un acreedor sometido a plazo puede demandar la pertenencia como medida conservativa para restituir la prenda para poderse pagar, pero claro que sí. A mí lo que me preocupa, y mi afán es hacer un poco de terrorismo, porque esto puede surgir en medio de una audiencia donde le digan, ¿tiene o no tiene legitimación para saber si se termina o no se termina qué? El proceso. O por ejemplo, si aparece por ahí una declaración, o un documento, o una prueba en el proceso, donde digan si ese deudor es poseedor y usted demanda la pertenencia como acreedor, ¿en nombre de quién? De ese deudor. Pero resulta que llegó un oficio, una respuesta de un banco de Bahamas, doctor Jaime, donde dice que ese deudor tiene allá 10 millones de dólares guardados y que los pone a disposición del juez. ¿Tiene legitimación para deudar la pertenencia o no la tiene? Pues ya no la tiene, ¿por qué? Porque hay garantía, hay 10 millones de dólares para pagar la deuda. No se meta en un asunto que no le corresponde porque está ¿qué? Como ven, el esfuerzo estaba encaminado a mostrar las vicisitudes del proceso de declaración de pertenencia, tres sistemas distintos que en este caso afectan. La diferencia está no por el objeto, porque el bien es prescriptible, el bien está en el dominio privado, se disputan los privados, el uno que lo ha ganado por su capión y el otro que es el dueño, que son los legitimados para contender, para oponerse, para resistir a la pretensión. Es claro, pero las vicisitudes surgen por la legitimación amplia de la ley 792 que dice cualquiera puede demandar o plantear la prescripción extintiva y la adquisitiva, cualquiera que tenga interés, de modo general es quien tenga interés. El tema del demandado es un poco menos complejo, porque la demanda de creación de pertenencia se dirige contra quién, pues contra el propietario, con todas las vicisitudes ya probatorias, registrales del conservador de la propiedad, de saber quién es el propietario inscrito para contra él dirigir la demanda. Ese problema o ese tema de la legitimación pasiva, de quién puede soportar o resistir la pretensión, pues genera dificultades, pero más probatorias. ¿Por qué? Para acreditar quién aparece en el registro, con las conexidades que hay respecto de la situación actual, porque puede ser que aparezca alguien en el registro, pero la sentencia, pero ese que aparece en el registro como dueño, a su vez ganó el dominio por una sentencia de pertenencia. ¿Me siguen? O sea, hay dos poseedores y dos pertenencias. Una pertenencia de hace 20 años o 30 años, donde alguien ganó el dominio, ¿por qué? Por su capión y lo escribieron ahí. El problema que tengo es que yo a quién demando, pues a ese que aparece en el registro, a ese que aparece en el registro. Pero si esa sentencia recayó de pertenencia, recayó sobre un baldío, pues esa sentencia del juez, con toda la pompa que tiene el proceso de pertenencia, en mi opinión, no vale. No vale, porque recayó sobre qué? Sobre baldío. Entonces hay una duplicación de acciones de declaración de pertenencia, una extinguida y marcada con el sello de la cosa juzgada y otra que se intenta, pero imposibles ambas porque está recae o concierne a un bien baldío que es legalmente imprescriptible. Y viene mi defensa o mi afirmación de fondo que es odiosa. Yo sé que es odiosa, pero no se trata de hacer demagogia,
Ninguna sentencia judicial de pertenencia vale si ha recaído sobre un bien baldío, porque el error del registro, el error del juez, el error de los controles no puede volver prescriptible lo que es legal o constitucionalmente ¿qué? Imprescriptible. Esas sentencias están en revisión. ¿Qué dice el proyecto de ley? El proyecto de ley traza un límite que dice, con la ley 160 del 94, desde el año 1974, legalmente, lo van a zanjar legalmente diciendo que se respetan y valen las sentencias de pertenencia anteriores a 1974, pero que el 74 para acá, esas sentencias corren peligro. Corren peligro. ¿Por qué corren peligro? Repito, porque por muy fuerte, creíble y sólida que sea una sentencia de pertenencia, con toda la virtud de la cosa juzgada, si recayó sobre un bien imprescriptible, pues va a ser revisada. Ese es el dilema que estamos viviendo con estas modificaciones y que, repito, toma actualidad donde en los proyectos de ley que transitan en el Congreso, cuya comprensión, creo yo, es un poco más fácil, entendiendo los tres elementos: demandante, poseedor, demandado, propietario y el objeto que es materia de la usucapión. Sobre quién es el demandado, aquí hay un tema muy sencillo, muy trivial, pero que no me privo de reflexionar en voz alta y compartir con ustedes. Pues, ¿de qué estamos hablando aquí? Para entender el proceso, ya la carpintería del proceso, cariñosamente la carpintería. Pues que la declaración de pertenencia lo que permite es la realización del derecho constitucional de acceso a la propiedad, y algo por lo cual yo pido la condescendencia, la indulgencia, la paciencia de ustedes, pues un derecho que real. Entonces, si lo que está en discusión es un derecho real, pues eso marca la existencia, la naturaleza del proceso y sus, digamos, y sus meandros, su carpintería, la letra menuda. ¿Por qué razón? Porque si es derecho real, uno tiene que interpelar, recordar, evocar el tema de que es un derecho real. Y a nosotros, una escuela muy consistente, el derecho civil, el derecho privado, nos dijo, no, el derecho real es el que se tiene frente a una cosa sin referencia a ninguna persona. Sin referencia a ninguna persona. Es algo así como cuando el rico MacPato le habla a las monedas, ¿no? Y yo tengo mi derecho real y yo no miro a los demás. Esa es una noción para mí caduca y derogada de lo que es un derecho real. El derecho real es un derecho real, sí, pero que le impone a todos ustedes respetar mi derecho de propiedad. Luego, el derecho real es una relación jurídica entre muchos. Yo soy dueño y ustedes todos están obligados a respetar mi dominio sobre este vaso. Entonces, cuando yo voy a declarar, a pedir que ustedes me declaren que soy dueño y a imponerles a todos ustedes el respeto, pues eso marca el carácter erga omnes de la sentencia y todo el sistema de emplazamientos. ¿Me siguen? Todo el sistema que exhiba frente a todo el mundo. El Código Penal del Proceso es supremamente cuidadoso en ampliar el repertorio de instrumentos de publicidad del proceso. Léanlo así, no lo vamos a leer aquí. Pero cuando habla del Registro Nacional de Procesos de Pertenencia, el proceso de pertenencia, doctor Miguel, ahora pasó de la estaca a la nube. La publicidad del proceso de pertenencia es de la estaca a la nube. Y la estaca es el cartel, el aviso, la valla, la serie de valla. Pues cuando no había registro ni nube, la palabra hipoteca quiere decir bajo aviso. Cuando no había registros y nació la hipoteca, corriendo una estaca diciendo este bien está hipotecado. ¿Me siguen? No, eso no es novedoso. En la historia de las garantías está. ¿Qué clavaban? ¿Cómo grabo por hipoteca un inmueble? O el robo, ¿cómo lo hacían? Cuando ya dejaron de repartirse por pedazos al deudor, ¿no? Porque Roma primitiva se repartía en pedazos al deudor, y cuando evolucionó con el deudor lo que hacían era someterlo a la esclavitud. Hay un dicho que dice cruzar el Rubicón, ¿no? Es decir, lo cruzaban, lo vendían como esclavo, y eso era muy civilizado. Menos civilizado era cuando lo repartían en pedazos o lo sometían a la esclavitud ahí mismo o lo mataban. El acreedor, ese es el poder del acreedor. Esa es la historia infame de la relación entre acreedor y deudor.
Cuando evolucionó esto, ustedes dijeron, hipotéquenme un predio. ¿Y qué hacían? Ponían un aviso, el mismo aviso, el proceso de pertenencia, clavaban una estaca para decirle a todo el mundo que ese bien estaba hipotecado porque no había registros, no había conservador de la propiedad, no había la nube. Entonces nosotros aquí, para darle publicidad, y esto no es de poca importancia, esto es muy importante, por algo que afirmé comenzando, que la publicidad es mucho más amplia, hay que llamar a todo el mundo, ¿verdad? Ya yo no he sido capaz de memorizar al registrador, a todo el mundo, mejor dicho, al presidente del Concilio Vaticano hay que llamarlo también, a toda la publicidad de publicar, valga la redundancia, un aviso en un periódico que nadie lee. Entonces, por lo menos le obligan al demandante a avisar a la comunidad. Recuerden que yo empecé hablando de la comunidad. ¿Para qué? Para que la comunidad pueda resistir y saber y sobre un hecho social de la pequeña comunidad de que ese señor está demandando ¿qué? La propiedad, para que la identificación del poseedor la haga la propia comunidad, para que la comunidad, por allá en los sitios más recónditos del país, pero también en el edificio, le pongan un aviso donde, en la portería, por llamarlo, ¿sí? Para que la comunidad identifique que ese señor aspira a ser dueño y que legítimamente lo hace públicamente, para evitar las clandestinidades en el derecho de propiedad, los despojos y todas esas posibilidades desastrosas de que la clandestinidad del proceso permita que los despojadores se vuelvan dueños en procesos de declaración de pertenencia. Entonces la publicidad va de la estaca a la nube. Y lo de la estaca es muy importante y lo de la nube sí que es cierto, por el poder que tiene de publicidad la inserción de esa aspiración del demandante en registros que estén en archivos o que estén por medios digitales en la nube. Y el poder, otro chiquitico, ya más pequeño, que es que la comunidad lo reciba. Perdónenme, parece un sueño y una poesía, que la comunidad pequeña lo reciba como uno de los suyos y lo identifique como uno de los suyos, que cuando el juez fue y todo el mundo sabía que el juez iba y lo identificó, porque eso genera lazos comunitarios de identidad muy fuertes, que es lo que el código está pensando, no está inventando requisitos ociosos, ni era un grupo de fantasiosos, procesalistas inventando requisitos, sino que eso tiene una doctrina y una inspiración. Son ustedes muy generosos con su paciencia, muy amables.